¿Y si desaparecieras por unas horas y regresaras días después diciendo que viste el futuro de la humanidad? Parece una locura, ¿cierto? Pero eso fue exactamente lo que le pasó a este hombre. Lo que contó dejó sin palabras incluso a científicos. Y lo que trajo consigo podría cambiar todo lo que sabemos sobre el tiempo. Quédate hasta el final, porque las últimas revelaciones son simplemente escalofriantes. En 1997, en la densa e inhóspita región forestal de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, un hombre llamado Robert Hall, de 38 años, experimentado trabajador del servicio forestal, salió para una patrulla de rutina. Era un día normal, cielo despejado, radio funcionando, y ninguna anomalía registrada en la zona. Sus colegas lo conocían como alguien meticuloso, precavido, que conocía cada sendero de ese bosque como la palma de su mano. Pero alrededor de las 4:37, algo extraño ocurrió. Compañeros que se encontraban a pocos kilómetros de distancia escucharon un sonido agudo, casi electrónico, seguido por un destello en el cielo, un brillo intenso que duró apenas 3 segundos. Después de eso, silencio absoluto. Las comunicaciones por radio con Robert cesaron. Había desaparecido. No había señales de lucha, huellas sospechosas ni rastros de animales. El lugar donde hizo su último registro estaba intacto, como si se hubiera desvanecido en el aire. Los rescatistas actuaron de inmediato. Se movilizaron equipos de búsqueda, helicópteros sobrevolaron la zona, se usaron drones térmicos, aún poco comunes en esa época, y perros rastreadores recorrieron todos los caminos cercanos. Nada. Ni una pista. Ni un cuerpo. Ni un rastro. Robert Hall había desaparecido de forma inexplicable. Pero entonces, 3 días después, exactamente 72 horas tras la desaparición, volvió a aparecer. En el mismo punto exacto donde había sido visto por última vez. Estaba descalzo, con la ropa cubierta de un polvo blanco fino, los ojos desorbitados, la piel fría al tacto, y en sus manos sostenía un pequeño objeto metálico con formas y símbolos que nadie lograba identificar. No decía una palabra. Estaba en estado de shock, como si hubiera visto algo que su mente no podía comprender. Y fue entonces cuando la historia comenzó a volverse aún más increíble. Robert no recordaba cómo había desaparecido. No tenía recuerdos claros del momento en que se desvaneció, solo un zumbido creciente, y luego, oscuridad. Pero poco a poco, comenzaron a surgir fragmentos. Decía que había estado en otro lugar. Un espacio sin tiempo, sin gravedad, sin cielo, sin suelo, solo un blanco infinito, como si el propio universo hubiera sido borrado a su alrededor. Y allí, en ese vacío, aparecieron ellos. Seres altos, de extremidades largas, ojos intensamente oscuros, y una presencia que no parecía hostil, pero tampoco era humana. No hablaban, pero Robert los entendía. Los mensajes se transmitían directamente a su mente, como si fueran pensamientos implantados. Vio pantallas flotando en el aire. Pantallas que mostraban mapas del planeta Tierra, fechas futuras y escenarios que parecían sacados de películas apocalípticas. Ciudades inundadas, cielos rojos, desiertos donde antes había bosques. En una de esas pantallas, Robert vio una cuenta regresiva. Y, según él, esa cuenta todavía está corriendo. Cuando fue interrogado por psicólogos y militares días después, siempre repetía lo mismo. Ellos me mostraron lo que viene, y dijeron que no lo van a detener. Solo observarán. El objeto que traía en las manos, una pequeña esfera metálica con símbolos que no pertenecen a ningún idioma terrestre conocido, sigue hoy bajo custodia de las autoridades. Pero la pregunta persiste. ¿Robert alucinó? ¿O realmente fue llevado?
¿Y volvió con una advertencia del futuro? Poco después de su regreso, a Robert le dieron papel y bolígrafo. Y lo que escribió, dejó a todos en silencio. En un simple cuaderno escolar, garabateó diagramas increíblemente complejos, mezclando mapas geográficos, ecuaciones desconocidas y símbolos que recordaban a la escritura cuneiforme, o quizás a algo aún más antiguo. Pero lo más aterrador fueron sus palabras. Robert comenzó a describir una secuencia de eventos que, en aquel momento, parecían improbables. Habló sobre cambios climáticos extremos, con continentes enteros sufriendo inundaciones e incendios simultáneamente. Mencionó el colapso de los mercados financieros, la aparición de una nueva moneda digital global. Y dijo que habría un intento de unificación de los gobiernos, no por paz, sino por control. Y entonces, la profecía más específica de todas. Robert escribió, en 1997, sobre una gran pandemia global que ocurriría en 2020. Hablaba de personas usando mascarillas, ciudades enteras cerradas, un virus respiratorio desconocido. Y lo más impresionante, mencionó que el mundo entraría en una era de hiperconectividad digital forzada, como si estuviéramos siendo preparados para algo más grande. ¿Fue todo esto una coincidencia? ¿O realmente tuvo acceso a una línea de tiempo futura? Pero había algo aún más perturbador. Algo que ni siquiera las palabras de Robert podían explicar. El objeto. Pequeño, ovalado, de unos 8 centímetros. Parecía hecho de un tipo de metal que nadie podía identificar. Era liviano como el plástico, pero al mismo tiempo más resistente que el titanio. Inquebrantable, inmune al calor. Y al tocarlo, producía una extraña sensación de cosquilleo. Su superficie estaba cubierta de símbolos que desafiaban cualquier sistema de escritura conocido. Parecían una mezcla de fórmulas matemáticas, códigos binarios y runas antiguas. Se convocaron especialistas en lingüística, criptografía e ingeniería. Pero nadie pudo explicar qué era, ni para qué servía. Algunos teóricos sugieren que el objeto podría ser una especie de llave temporal, un dispositivo capaz de abrir portales entre diferentes realidades. Otros creen que se trata de una tecnología de observación, utilizada por seres interdimensionales para monitorear puntos específicos de la línea de tiempo humana. Hasta el día de hoy, el artefacto sigue bajo estricta confidencialidad, guardado en una instalación federal, lejos de los ojos del público. Pero hay quienes dicen que ya no está inactivo, y que algo en él ha cambiado. Después de lo que ocurrió en el bosque, Robert Hall nunca volvió a ser el mismo. Abandonó su trabajo, rompió con la mayoría de sus amistades, y se aisló, viviendo en una pequeña cabaña en las montañas de Montana. Ofreció poquísimas entrevistas, y en las raras ocasiones en que habló, sus palabras siempre llevaban un peso, como si estuviera ocultando algo que no podía decir. En 2011, poco antes de morir, Robert dejó una carta. Sellada. Sin remitente. Solo una frase escrita a mano en el exterior. Ellos dijeron que volverían. Y cuando eso ocurra, el tiempo se va a doblar. La carta nunca fue abierta al público. Está guardada hasta el día de hoy por su familia, que se niega a revelar su contenido. Para algunos, es solo una última divagación. Para otros, es una advertencia. Desde entonces, el caso de Robert Hall se ha convertido en uno de los más debatidos entre estudiosos del fenómeno ovni, entusiastas de la física cuántica y defensores de la teoría de los multiversos. Algunos creen que fue abducido por una raza alienígena capaz de manipular el espacio-tiempo, y que el objeto era una marca o herramienta de rastreo temporal. Otros sugieren que Robert cruzó accidentalmente un atajo dimensional, una fisura en el tiempo escondida en las capas más profundas de la Tierra.
También hay quienes afirman que si estuvo en un universo paralelo, donde los eventos ocurrieron en otro orden, y que al regresar, traía información de una línea temporal diferente a la nuestra. Pero también existen los escépticos, científicos que dicen que todo fue un episodio psicótico o una farsa elaborada. Si ese fuera el caso, ¿cómo explicar las predicciones precisas hechas en 1997? ¿Cómo explicar el objeto que todavía no hemos podido descifrar? ¿Y si él estaba diciendo la verdad? ¿Y si Robert Hall no fue el único? ¿Cuántas otras personas podrían haber tenido experiencias similares, pero fueron desacreditadas, ignoradas o silenciadas? ¿Y si el tiempo, tal como lo conocemos, no es una línea recta, sino un ciclo, un laberinto o incluso un juego que aún no entendemos? Quizás todos estamos atrapados dentro de algo mucho más grande, algo que no debería ser descubierto tan pronto. ¿Y tú? ¿Crees que Robert Hall viajó al futuro? ¿O será que todo no es más que una coincidencia aterradora? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Comparte este vídeo con alguien que ame misterios, teorías imposibles e historias que desafían la lógica. Y suscríbete al canal para más contenidos que ponen a prueba todo lo que crees saber. Porque, a veces, lo imposible no es tan imposible después de todo. Nos vemos en algún punto en el tiempo.